Bien, vamos entonces, hermanos, a continuar con esta interesante serie, muy cortita. Es posible que el próximo jueves ya terminemos, por no alargar tanto y porque yo creo que la Biblia es muy clara con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con respecto a después de la vida, ¿qué? ¿Qué pasa después de la vida? Yo no sé si usted se ha hecho alguna vez esta pregunta, ¿no? Usted mismo, tal vez no encontró respuesta, pero yo considero que la fuente más fiable, que tiene las respuestas a muchas de las preguntas de lo que hay después de este caminar acá en la tierra, pues es la Biblia. Solo Dios puede contestar qué hay más allá, qué es lo que hay, qué es lo que hay más allá. Debe haber, ¿no? O sea, si nosotros creemos que somos seres eternos, entonces debe haber algo más allá. Estamos seguros de que hay algo más allá y la Biblia nos la revela. Es muy fácil saber en dónde va el cuerpo, por ejemplo, de una persona que fallece, una persona parte, muere y va al sepulcro, ahí está, se descompone. Pero el reto es saber en dónde va el alma, porque el alma no muere. Y eso hemos estado hablando. El jueves pasado dijimos que el alma es eterna. Hay una famosa doctrina llamada el sueño del alma. Es la que dice que así como perece el cuerpo, perece el alma. Y otra que afirma que aunque no perece el alma se encuentra en un estado de inconsciencia, de sueño profundo hasta el rapto de la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y mencionamos algunos textos que son contundentes con respecto a que, primero, el alma no muere. Y segundo, el alma está ya en la presencia de Dios en el momento que una persona parte. Ya está parte con Cristo, por supuesto. Una persona que parte de este mundo con Cristo, pues su alma va directo a la presencia de Dios. El sabio Salomón dijo en alguna ocasión, el polvo vuelve a la tierra, o sea, de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. Ahora usted me dirá, bueno, es el espíritu, no es el alma. Bueno, es la misma, el espíritu, aunque es el aliento divino, el alma también fue creado por Dios, ¿no? El alma son nuestras emociones, nos alegramos, nos entristecemos, precisamente por esto que Dios puso ahí en nosotros. Somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, que es el soplo divino, es la vida misma. El alma es nuestras emociones, nuestra conciencia, y el cuerpo, que en definitiva volverá a la tierra de donde fue tomado, pero que un día también será restaurado, porque la promesa que Dios dio no solo fue para el alma, sino para el cuerpo también. ¿Se acuerdan? Dios dijo que los muertos en Cristo, Tesalonicenses, un texto que ya leímos, voy a hacer así 5 minutos de resumen, así muy, muy rápido, de la semana pasada. Apóstol Pablo mencionó esto para los que anotaron, ¿no? Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 13, dice que los muertos en Cristo, hablando del rapto, del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. Ahora, ¿quiénes son estos muertos en Cristo? Son aquellos que partieron antes de este acontecimiento que es el arrebatamiento, ¿no es cierto? Entonces, si Cristo viene hoy a llevar a su iglesia, aquellos muertos en Cristo serán resucitados. E inmediatamente aquellos que estamos vivos, seremos transformados para unir con aquellos muertos que se unieron a su cuerpo, o sea, el alma se unirá al cuerpo, ¿no es cierto? Y nos encontraremos con ellos en las nubes. Mi hermana Rosita, permítame
Permítame comentar, me hizo una pregunta el jueves pasado, ¿qué pasa con la situación de la cremación? ¿No, verdad? ¿Y qué pasa? Porque si Cristo viene por los muertos, ¿qué pasa con aquellos que han sido, con las cenizas pues que han sido cremadas? Pues bueno, yo hago otra pregunta. ¿Cómo está el cuerpo de Abraham, de Moisés? Está más que incinerado ese cuerpo, imagínense. Aquellos que fueron, perdón, ya no hay, pues no sé, ni huesos ha de haber. Está hecho polvo. Aquellos que murieron en el Coliseo Romano, tragados por las bestias, en alta mar, tragos por tiburones, por ballenas, ¿cómo estará su cuerpo? Ya no hay. O sea, la cuestión de la cremación es adelantar el proceso de descomposición. Solamente esto. Es adelantar el proceso. Por algo es Dios, ¿no? Es Dios. O sea, si hoy la ciencia puede determinar a partir de una huella, hoy la ciencia puede hacer eso, a partir de una huella de una persona, ¿quién es? Si es a través del ADN, si es hombre, qué edad tiene, todo. Si la ciencia puede hacer, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Así que Dios hará que el mar, y eso dice la Biblia, dice que el mar devolverá a sus muertos, ¿no es verdad? El mar devolverá. Aquel que murió en alta mar y que su cuerpo nunca fue encontrado, pues Dios sabe exactamente, unirá del polvo de la tierra a todos los que son suyos. Todos que son suyos. Así que la cremación no pasa nada. Amén. Respondiendo la pregunta de mi querida Rosita. No pasa nada. Es adelantar el proceso de descomposición. Eso es la cremación. Ahora, claro, hay doctrinas, hay iglesias incluso cristianas que dicen, no hay que cremar. No hay que cremar porque ahí está, Cristo viene por los muertos. Y yo digo, pero bueno, entonces los que nunca fueron encontrados, ¿qué pasa con aquellos que nunca tuvieron un sepulcro? Es polvo, es adelantar el proceso. Estoy seguro que a la persona, al creyente que se le crema hoy, ¿no es cierto?, estará en la misma condición que Moisés y Abraham y los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, ¿no es verdad? Así que contestando a la pregunta, y si es que había esa inquietud, ya queda contestado también. Amén. Yo sé, hermano, que de este tema salen muchas preguntas. Y no se contenga y no diga, pregunte, si quiere preguntar, no hay problema, pregunte. La idea es esta, que podamos edificar, podamos aprender todos, amén. Podemos aprender todos. Si quiere interrumpir, interrumpa. Si yo no tengo la respuesta, ahí está el pastor, pues podrá responder. Si el pastor no tiene la respuesta, pues espere, vamos a escudriñar la Biblia, vamos a aprender un poquito porque no sabemos todo. Y seguro la Biblia nos revelará esta inquietud. Bueno, entonces está claro esa situación del sueño del alma. O sea, cuando una persona parte en Cristo, los muertos en Cristo, el cuerpo va a descansar. Y cuando la Biblia hace referencia al que muere como un sueño o dormir, porque la Biblia habla de un sueño, aquel que murió, a veces dice está durmiendo, está en un sueño. Entonces pensamos, o se piensa que este sueño es ese sueño del alma. No, lo que descansa es el cuerpo está durmiendo y descansando. ¿Cuántos días descansó el cuerpo de Cristo? ¿Dónde estaba su alma? ¿En la tumba descansando? No. Y hoy vamos a aprender en dónde estuvo el alma de Cristo, porque dice que descendió al centro de la tierra. Descendió. Su cuerpo estaba descansando por 3 días. Eso es lo que pasa con el cuerpo del creyente. Descansa. Lo que descansa es el cuerpo. El estado de sueño no es del alma, sino del cuerpo. El alma está ya disfrutando de la presencia de Dios. Pablo dijo, ahora, si no fuera así, ¿por qué entonces
¿O cuál sería nuestra esperanza? ¿Por qué el deseo de Pablo era partir y estar con Cristo? ¿Para dormir? No. Pablo decía, prefiero estar ausente del cuerpo, pero presente en Cristo. ¿Por qué? Porque en este cuerpo no se puede ver a Cristo, no se puede ver a Dios. La única forma de ver a Dios es desechar este cuerpito. Ese cuerpito tiene que ir a donde le compete, ¿no es cierto? Para ver a Dios. Porque prefiero estar ausente del cuerpo, pero presente de Cristo. Porque si estoy presente en el cuerpo, estaré ausente de Cristo. Si Él dice esto, ¿cómo va a ser posible entonces que va a tener que esperar 1000, 2000, 3000 años? O tenía que esperar, porque Pablo vivió hace más de 2000 años, tenía que esperar 2000, 3000 años hasta que venga Cristo. No, el deseo de él era encontrarse con Cristo en el momento que cerrara sus ojos de esta vida. ¿Está conmigo? O sea, en el momento que cerramos nuestros ojitos y Dios nos llama, inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la misma presencia del Padre. La Biblia nos asegura esto, en la misma presencia del Padre. Sino qué chiste, hermano, dormir ahí hasta cuando venga Cristo. No tiene sentido. Amén. Este es el pequeño resumen que yo quería hacer de la semana pasada. Y hoy vamos a contestar otra pregunta, porque la clave para entender en dónde va el alma, la clave para entender a dónde va el alma, o en dónde va, a dónde va el alma, es entender lo que la Biblia enseña con respecto al Seol o al Hades. Identifique esta palabra, hermanos. Seol y Hades. Seol y Hades son las mismas palabras. Seol es la traducción del Antiguo Testamento. Seol es la traducción del hebreo, mientras que Hades es la traducción del griego del Nuevo Testamento, pero viene a ser la misma palabra. Les voy a demostrar. Génesis capítulo 37. Alguien me puede, no sé, mi hermana Rosita, aunque usted tiene, pero veamos qué dice su traducción. Génesis capítulo 37, versículo 35. Francisco, ¿me puedes ayudar con Lucas 16, 22 al 23? Para no leer yo todo, ¿no? Vamos a hacer un poco interactivo. Génesis 37, 35. ¿Qué dice Rosita? Dice la palabra de Dios en Génesis 37, 35. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Eso es una traducción interesante, porque es una traducción actualizada. La traducción que tenemos la mayoría dice: Jacob dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Descenderé enlutado hasta mi hijo, hasta el Seol. ¿Qué significa esto? En Lucas capítulo 16, versículo 23, ya al Nuevo Testamento, la palabra Seol cambia a Hades. ¿Qué dice ahí? Y en el Hades alzó sus ojos en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Ok, entonces está la otra palabra, Seol para el Antiguo Testamento y Hades. Salmos 16:10 dice en el Antiguo Testamento, dice, porque no dejará mi alma en el Seol, porque no dejará mi alma en el sepulcro, dice esa traducción acá, ni permitirá que su santo vea corrupción. Pero si vamos al Nuevo Testamento, esa es una profecía mesiánica hablando precisamente de Jesucristo. Lo mismo menciona el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 27. Hechos capítulo 2, versículo 27, yo les voy a leer. Dice, ¿por qué no dejará mi alma en el Hades? Dice aquí. En Salmos dice Seol, y pues otra traducción dice, no dejará mi alma en el infierno,
ni dará a tu santo que vea corrupción. Y es interesante porque esta palabra infierno, vamos a analizar. No sé si hoy, pero vamos a terminar hablando con respecto a esto. Aunque la palabra Hades a veces se traduce como sepulcro, como fue leído ahí, y debe estar en su traducción. Sepulcro, Hades, o tumba. O sea, una persona va a la tumba, al sepulcro o al Hades. Hermano, es mejor entender que el Seol o el Hades es el lugar que van las almas de los muertos. ¿Ah? Hay varias razones válidas para no identificar al Seol como sepulcro, sino al lugar en donde va el alma de los muertos. Primera razón, la palabra que se utiliza para sepulcro no es Seol, sino Keber. Keber, la palabra Keber es sepulcro. Génesis capítulo 50, el versículo 5, yo les voy a leer. Génesis 55 dice, he aquí que voy a morir en el sepulcro, o sea, en el Keber, que cavé para mí en la tierra de Canaán, allá me sepultarás. ¿Ah? ¿Está conmigo, hermano? Ahora, cuando se usa la segunda razón, cuando se usa la palabra Seol, nunca se dice que es el cuerpo el que va allí, ¿no? Si la palabra sepulcro significara Seol, podríamos identificar como el cuerpo de una persona muerta, de un cadáver o de huesos, pero no es así. Les voy a dar otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 14. Segunda de Samuel 21, 14. Dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de Jonatán en el Keber, en el sepulcro. Entonces, aquí vamos a identificar la palabra Seol no es tumba. La palabra Seol no es sepulcro. La palabra Seol o Hades es mucho más abajo. Es mucho más. Aunque hay traducciones que la pone como tumba, como sepulcro. Otra razón, hermano, muy obvia, es que si la palabra Seol significara sepulcro, entonces esperaríamos que hubiera versículos que dice que una persona es puesta en el Seol. Y no se dice que la persona es puesta en el Seol, sino en el Keber, en el sepulcro. Además, nunca se dice que se cava un Seol. Lo que se cava es un sepulcro. No se cava un Hades, sino se cava un Keber, un sepulcro. ¿Está conmigo, hermano, o le estoy haciendo la vida difícil? Amén. Para ir desarrollando aquí esta situación, ¿no es cierto? En la Biblia, interesante, en la Biblia hay dos textos que hablan de conversaciones sostenidas en el Seol. Por supuesto, no hay conversaciones en la tumba porque un muerto no puede hablar, pero un alma sí. ¿Está conmigo? Hay dos textos que les voy a leer. Ezequiel capítulo 32, versículo 21. Aquí nos deja claro. Ezequiel capítulo 32, versículo 21. Mire cómo las almas están conscientes, no están en un sueño, están conscientes en dónde está, del lugar en donde se encuentra. Dice Ezequiel, versículo 21, de en medio del infierno, le pongas ese texto, porque vamos a confundirnos acá. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con el que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Mire, otra conversación que habla de este lugar es la conversación de Lázaro y el rico. Ahí el Lucas capítulo 16, parte de lo que leíste. Dice que murió Lázaro y murió también el rico. Y Lázaro fue a un sitio llamado el seno de Abraham, mientras que el rico estaba siendo atormentado y hablaba a Abraham diciendo:
alivia este dolor, manda avisar, yo tengo unos hermanos, avisa, manda a uno de los profetas para que ellos no vengan al lugar en donde estoy siendo atormentado. Entonces ellos están siendo conscientes, ellos están conscientes del lugar en donde se encuentra, ¿no es cierto? Esos dos textos. El cuerpo del Señor fue a la tumba de José de Arimatea, pero su alma descendió al Hades. Su alma no se quedó ahí. Su alma fue a lo más profundo, ¿no es cierto? Hechos 2:27, el texto que leímos, dice: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción, ¿no? Ni permitirá que su santo vea corrupción. El lugar al que fue el alma de Cristo entre su muerte y resurrección, aquí vamos a empezar, hermano. Aquí ponga mucha atención. El lugar en donde fue el alma de Cristo entre su muerte y resurrección, porque Cristo murió, su cuerpo descansó 3 días, en 3 días Él no ascendió al Padre, Él fue a otro sitio llamado Hades, ¿no es cierto? O llamado también paraíso. O sea, ¿qué estoy diciendo, hermano? Que el paraíso, antes de Cristo, ¿dónde estaba? Abajo. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón arrepentido? Para aprender un poquito. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón arrepentido? Dice: hoy estarás conmigo ¿en dónde? Ok. Jamás el ladrón tuvo o pudo haber ascendido antes que Cristo. El primero en ascender al Padre fue Cristo. Entonces, si Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, y antes de ascender al Padre, Jesús descendió a lo más profundo de la tierra, ¿a dónde fue el ladrón? Al paraíso. Ahora usted, tal vez les estoy confundiendo. Paraíso. Paraíso. Antes de Cristo. Antes de la muerte antes de Cristo, el paraíso se encontraba abajo, en un lugar llamado el seno de Abraham. Hermano, yo quería dejar este tema, yo quería hablar de Lázaro y el hombre rico al final. Pero para no confundirles, vamos a leer Lucas capítulo 16, ¿ya? Y regresamos aquí a este tema. Lucas capítulo 16, y para esto es importante leer todo el texto. Lucas capítulo 16, el versículo 19. Vamos a leer. Algunos diciendo: bueno, es que es una parábola, que es algo ficticio, no es verdad. No, hermano, primero no es parábola, porque el título aquí no consta como parábola. Y aunque fuera parábola, todas las parábolas de Jesús eran tomadas de las cosas reales. O sea, ¿qué es una parábola? Jesús quería mostrar el reino, parte del reino de los cielos, o sea, verdades espirituales, enseñando cosas de lo cotidiano. La semilla de mostaza, el labrador, y aquí pues no es una palabra, pero aunque fuera, no deja de ser verdad. Dice Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer, hermano, poner mucha atención. Yo quería hablar de eso después, pero para no confundir. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Ok, vamos ahí, hermano. Ponga mucha atención, y si usted tiene su Biblia, subraya ahí, seno de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue, qué interesante, ¿no? Mire, fue sepultado, qué interesante. Murió el Lázaro y fue llevado al Hades, fue llevado al Seol. Murió
el rico y fue, ¿a dónde fue llevado? Al Keber. Su cuerpo fue al sepulcro, Keber, pero su alma también fue al Seol. Ahora, fueron al mismo sitio, dirá usted. Fueron al mismo sitio. Vamos a seguir leyendo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, atención, aquí viene, además aquí nos aclara todo. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. ¿Qué significa esto? O sea, el Seol y el Hades estaba en el centro de la tierra, pero entre el seno de Abraham y el lugar de tormento, el seno de Abraham donde fue Lázaro y el lugar de tormento que estaba el hombre rico, había una gran cima que los separaba. Eso significa que mientras uno estaba siendo consolado, el otro estaba siendo atormentado. ¿Ok? Aunque fueron al Seol, pero a lugares distintos. Uno al seno de Abraham y el otro, pues, esperaba ser saciado con un poquito de agua en sus labios porque se estaba quemando. Entonces te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30, él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levanten de los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Abraham, aquel hombre rico? La oportunidad para ser consolado en el seno de Abraham se da en vida. Ya no hay nada más que hacer. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, lo que nos está revelando aquí es que ambos descendían al Seol, al Hades, mientras un grupo iba al seno de Abraham, el otro iba al lugar de tormento. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a retomar. Ahora sí, te hago otra pregunta. Si el sepulcro donde entierran el cuerpo y ahí va a descansar, ¿no es cierto? Hasta el rapto de la iglesia, en el caso de los creyentes, está ubicado a unos metros sobre la superficie de la tierra, porque el Keber, el sepulcro, a 1 o 2 metros, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Seol? El Seol está mucho más abajo. El Seol se encuentra en el centro de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 40. Ese texto habla precisamente en dónde estuvo Jesús entre su muerte y resurrección. Vamos a leer. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? Su cuerpo descansaba, mientras su alma se encontraba en el centro de la tierra durante este tiempo. O sea, se refiere, cuando la Biblia habla, el término corazón es núcleo, es el centro, ¿no es cierto? La tumba de José de Arimatea no estaba en el Seol.
la tumba de José de Arimatea, en donde el cuerpo de Jesús descansaba, para que usted se dé cuenta que Seol no es tumba ni sepulcro. No estaba ahí en el alma no se encontraba en el Keber. El alma de Jesús descendió, dice, a lo más profundo de la tierra. Y eso nos revela el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Efesios, vamos a leer. Es importante, hermano. Perdón que les bombardeé con tanto versículo, pero sin tanto versículo, pues estuviéramos ahí en el limbo. Efesios capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer. Vamos a leer el 8, el contexto. Efesios capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, antes de subir, él primero tuvo que bajar. Es aquí en donde dicen los eruditos que Dios cambió el sitio del paraíso. Versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, antes de que Jesús llevara cautiva la cautividad, antes de que Jesús ascendiera al Padre, primero descendió a las partes más profundas de la tierra, llamada Hades, Seol, centro de la tierra, en donde se encontraba también el paraíso, el seno de Abraham, lo mismo. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? ¿O les estoy confundiendo? Espero que no. Espero que no. Pablo enseña ya en el Nuevo Testamento que algún día toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Y claro, aquí se está refiriendo al ser humano. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son todas las rodillas se doblará? ¿Quiénes son todos? Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2, 10. Miren lo que dice ahí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y ¿en dónde? Ok, mire cómo aquí ya cambia la situación, porque ya habla aquí en el Nuevo Testamento del cielo. Ajá. ¿Está conmigo, hermano? Y habla ahorita del cielo. ¿Quiénes se doblarán ante Cristo? Los que están en los muertos en Cristo, aquellos que estaban en el seno de Abraham, que por la sangre de Cristo, haber pagado sus pecados, fueron trasladados, ¿no? Llevó cautiva la cautividad, ¿no es cierto? Y ahora ya no se encuentra en este sitio. Ahora el seno de Abraham está arriba, porque el apóstol Pablo, después de la muerte de Cristo, ya no habla debajo de la tierra, ya no habla de un Hades que está en el centro de la tierra, sino que habla de habitantes, de personas que están en los cielos. ¿Quiénes se van a doblar ante Dios? Los que están en los cielos, o sea, los que murieron en Cristo, los que están, si nosotros estamos vivos, en la tierra, y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son estos? Los que murieron sin Cristo. Porque hoy el Hades y el Seol habitan solo aquellos que murieron sin Cristo y aún están siendo atormentados. O sea, en este momento, estas almas serán sueltas para postrarse ante Dios y reconocer que eres el Señor, para ser juzgado en un juicio llamado el juicio del gran trono blanco, y ahí ser lanzado al lugar definitivo, eterno, llamado lago de fuego. El lago de fuego no se inaugura todavía. El lago de fuego es un lugar en donde será echado Satanás, la muerte y todos aquellos que han rechazado o han pisoteado la sangre de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? 3 grupos de personas. Entonces, cuando lees
el Nuevo Testamento. Y aquí ya no habla del seno de Abraham. Aquí habla, ahora el apóstol Pablo habla del tercer cielo. Dice el apóstol, no sé si en visión, si en sueño, yo no sé, pero conozco a un hombre, hablando de él era muy sencillo, era humilde, creo, porque el hombre fue al tercer cielo y dice, hablando, y conociendo a un hombre, hablando de él, dice, ascendió al tercer cielo. Ya Pablo ya reconoce que ahora la morada de todos aquellos que parten con Cristo está en los cielos. Tranquilo, hermano. Otro transformador ha de ser. ¿Está conmigo, hermano? Mire qué interesante. Después de la muerte de Cristo, entonces, hubo un gran cambio en cuanto a la morada de las almas de los salvos. Un gran cambio. Para entender esto, todo lo que esa parte que les dije. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Ahora, bueno, ¿cómo se llama este lugar? Pues Pablo nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? No dice al seno de Abraham, no dice al Hades, no dice al sepulcro, tampoco dice al Seol, dice ¿a dónde fue llevado? Ahora sí, fue llevado al tercer cielo. Y conozco tal hombre, dice, ¿no? Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado, ¿a dónde? Ahora sí. ¿Dónde está el paraíso, queridos? Yo sé que les estaba confundiendo porque les dije que el paraíso estaba abajo. Sí, claro que estaba, en el seno de Abraham. La muerte de Cristo, en 3 días Él descendió y llevó cautiva la cautividad y llevó consigo a los que le pertenecen. ¿Y a dónde fue? O sea, imagínense, al ladrón, tomando el ejemplo del ladrón de la cruz, el ladrón arrepentido. El ladrón, a Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ¡fum! Se fue abajo. Yo creo que el ladrón dijo, híjole, fue abajo. Porque fue a ser consolado por Abraham en su seno, ¿no verdad? Pero después del tercer día, ¿qué pasó? No solo el ladrón arrepentido, sino todos aquellos del Antiguo Testamento, que ahora sí, imagínense que todos aquellos que murieron en la fe del Antiguo Testamento esperaban el acontecimiento más importante de la historia, cuando la sangre de Cristo los limpiara y los perdonara. Ellos estaban esperando este acontecimiento, estaban siendo consolados, por supuesto, pero en el momento que la gota de la sangre de Cristo cayó sobre cada uno de ellos, ellos fueron llevados a un lugar llamado tercer cielo, en donde se encuentra el paraíso. ¿Dónde está el paraíso hoy? Hoy bajo la sangre de Cristo y bajo el nuevo pacto y bajo la gracia del Señor, un creyente muere, inmediatamente es llevado al paraíso. Aquí. Miren qué interesante, hermano. Varios eruditos mencionan lo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo, dice. Efesios 4, 8 dice, subiendo Cristo en lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto. O sea, en el momento que Cristo resucita, llevó con él ¿qué cosa? La cautividad. Hay algunos eruditos, algunos estudios de la Biblia que mencionan que fue en el momento que llevó consigo a los que le pertenecen, a los suyos. Amén. Y dio dones a los hombres. En Efesios 4, 8. Dones, la palabra dones. Dio capacidad. La palabra dones, claro. O sea, toda persona nace
nace con alguna capacidad, algún don específico, ¿no es cierto? Pero Dios también, en el momento que acepto a Cristo, Dios imparte también dones espirituales. O sea, la Biblia habla de dones de profecía, dones de servicio, hay una serie de dones. Bajo la gracia, para que usted se dé cuenta, el regalo, ¿no es cierto?, de Dios el Padre al entregar a su Hijo, es que también entregó dones, entregó capacidades, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Para la iglesia, porque la iglesia vino pues precisamente después de este acontecimiento. Y el don más grande que tenemos es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aunque se movía también, tenemos ahí en el Antiguo Testamento, pero se ve mucho más visible después de la resurrección de Cristo. Termino, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, ya para no cansarles tanto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Más o menos esto quedó ahí, hermano. Sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Qué muertos son estos? No son los muertos en Cristo. Estos son los muertos sin Cristo. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar, aquí está lo que les mencioné. Y el mar y el Hades fueron, y el mar entregó a los, aquí está. O sea, así como va a resucitar los cuerpos de aquellos que murieron en alta mar en Cristo, los que murieron sin Cristo, también, igual. Y el mar entregará a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregarán a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la primera? La que murieron, la que le sepultaron. ¿Y cuál es la segunda muerte? Esta, eterna separación de Dios. No hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Próxima semana, hermanos, vamos a concluir con este tema. Espero que no nos haya confundido. Espero que traté de resumir lo que más pude, porque eso no es para una serie así de 40 minutos, de media hora. Esto es para un estudio, pero la idea era aprender un poquito con respecto a este tema. Amén. Que Dios les bendiga.